El gobernador de Nueva York está en Cuba, va encabezando una delegación de empresarios norteamericanos y aparentemente la fiesta ha comenzado. El país hace solamente unos días en un editorial les advertía a los europeos que si no se apuraban, Estados Unidos se iba a quedar con Cuba. Nuevamente la isla está empuja a ver quién da más de dinero por ella y el que está precisamente a cargo de la subasta es Raúl y Fidel Castro. Por otra parte, en Venezuela pues hay un tremendo debate acerca del futuro del país, se lo encabeza la oposición y toma como punto de partida lo que sucedió en Panamá. Vamos a estar hablando precisamente con nuestra colega Vilma Petrachi, también va a estar aquí Roberto Olivares, que nos va a hablar de un supuesto atentado que la misma inteligencia venezolana estaba preparando en Venezuela para que Maduro pudiera acaparar los titulares de esa cumbre. Mientras tanto, las elecciones en Seattle continúan siendo pues temas polémicos, ¿no? Ayer hablábamos con el alcalde José Díaz de lo que estaba sucediendo y hoy vamos a hablar con el abogado de su contendiente que nos va a explicar por qué fue la demanda y por qué él cree que no va a resistir el reto de lo que viene en los próximos días. Y por otra parte hay una crisis en Tallahassee en el sector médico. Vamos a estar hablando de eso aquí en Prohibido Callarse, que ya comienza en solamente unos segundos. Con un mojito y un habano fue recibido el gobernador de Nueva York, quien junto a una delegación empresarial visitó la isla para buscar opciones de negocio y adelantarse a posibles competidores ante las oportunidades económicas que se abren en la Cuba comunista tras el deshielo diplomático iniciado con Estados Unidos. Tuvimos una buena discusión durante el almuerzo con el ministro de Comercio Exterior sobre las oportunidades de negocio que podríamos desarrollar. El presidente de Estados Unidos tiene la capacidad de conceder licencias a las empresas para que éstas puedan empezar a desarrollar negocios en las áreas seleccionadas, enfatizó el gobernador neoyorquino. Tras el anuncio el 17 de diciembre, varias delegaciones de funcionarios electos y empresarios han visitado la isla para explorar la apertura de negocios e inversiones en Cuba. La pasada semana, Obama manifestó su decisión de sacar al régimen castrista de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que pudiera facilitar el acceso de la isla comunista a los mercados financieros. La gran incógnita es, ¿estaría el gobierno cubano en la capacidad de afrontar los nuevos compromisos crediticios? ¿O simplemente un buen día diga borrón y cuenta nueva? Tal como manifestó hace 3 décadas el anciano exgobernante cubano, cuando bajo el lema «La deuda externa es impagable», exhortó a los gobiernos del tercer mundo a incumplir sus pagos con su vecino del norte. Buenas noches, bienvenidos a Prohibido Callarse, ¿no? Gracias por acompañarnos. Con este tema comenzamos en el día de hoy. Decía un amigo mío, tanto nadar para morir en la orilla, ¿no? Tanto sufrimiento, tantos asesinatos, tantos encarcelamientos, para que ahora este mismo gobierno que presidió por 55 años de un discurso total y completamente anti-norteamericano, pues el gobernante de turno vaya a Panamá a decir de que el presidente de los Estados Unidos no solamente es un buen tipo, es honesto, y él básicamente le pide perdón por todas las cosas que han sucedido. Una verdadera ironía. Y sobre todo, más ironía, que los políticos norteamericanos vayan a Cuba a aceptar lo que no aceptan en ninguna otra parte del mundo. Estamos viviendo momentos realmente interesantes. Y precisamente para analizarlo tenemos a dos grandes amigos. Tenemos a Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia, y tenemos también a Alberto Müller, escritor y periodista. Gracias por acompañarnos los dos. Gracias, Roberto. Qué ironía, ¿eh? Sí, Roberto, es interesante que la revolución se fundamentó supuestamente en sacar a estas corporaciones del imperialismo yanqui, explotadoras y todas estas cosas de Cuba, y ahora es el propio régimen quien por 56 años nos vendió esa mercancía podrida, la que le da la bienvenida precisamente a esas mismas corporaciones, y ahora peor que antes, porque por lo menos antes existía una infraestructura o un sindicato exacto de protección al trabajador, al consumidor, al ciudadano, y ahora no existe eso. ¿Cuántos años tú estuviste preso, Alberto?
No, yo tuve 15, pero eso no tiene No, lo importancia. que te quiero decir es que tú te imaginas, tú miras y dices, espérate un momentico, esta gente me metieron preso a mí, por poquito me fusilaron a compañeros míos, mataron gente, básicamente para defender, entre comillas, la soberanía de Cuba. Primero le entregaron a Cuba a los rusos, después se la entregaron a Venezuela y ahora se la entregan a Estados Unidos. Sí, hay una cosa interesante, lo que acaba de decir José Ramón, pone en evidencia que la revolución no existe. No, Sí, es que nunca existió. Nunca existió. Nunca Además, existió. Pero bueno, hablaron mucho de ella, Ajá. pero ya no pueden ni hablar de ella. Porque obviamente es un proceso que se ha ido desgastando. Recientemente ocurrió, creo que hoy, en el día de hoy, el famoso meeting contra el muchacho este que se postuló en las elecciones, y salen algunos del Comité de Defensa a meterle un meeting de repudio y consigna, y de pronto empieza a salir gente de las calles, de la cuadra, y la consigna era: fulano, el pueblo está contigo. O sea que el meeting se cambió en cuestión de segundos, y ese es el pueblo de Cuba de hoy, un pueblo obviamente rechazando este sistema tan... Es que cómo pueden sostener el discurso. El discurso ha colapsado. El discurso ha colapsado por completo y básicamente se han quedado sin argumentos para poder justificar el estado de excepción que tienen, que no haya, que no haya elecciones, que no haya empresas, que los cubanos no podamos hacer nada. Porque hasta durante un tiempo decía, estamos en guerra con los Estados Unidos, tenemos que protegernos del imperio, por lo tanto, estamos viviendo en momentos excepcionales, por 50 y pico de años. Pero es que ya ese discurso se acaba de colapsar. Pero es patético eso, cuando delante de toda América Latina, Raúl Castro va delante del jefe del imperialismo yanqui y le pide perdón. Si nosotros hacemos eso, nos dicen hasta cualquier cosa. Y además creo que Obama anda buscando unos 2.000 millones de dólares para ayudarle a acelerar el proceso de desarrollo de la nueva política en Cuba, si se logra algunas restricciones. Y esto no pondría a Cuba entonces en el mismo lugar de recibir los grants americanos que acusó a las organizaciones del exilio cubano de haber hecho por 30 por 50 años. Hay una frase de Raúl que ha sido poco promocionada con Obama cuando le dice: y además hay cosas que hoy a lo mejor no coincidimos, pero que en un futuro sí. Como queriendo decir, estamos dispuestos a negociarlo todo, abrir los brazos hasta el final. A negociarlo. Y el nieto atrás de él como diciendo, yo estoy aquí. Que era una cosa surrealista por completo. Dime. Que hay algunos que no se dan cuenta, y lo digo con mucho respeto, ¿no? O sea, los que critican toda esta situación que se está dando. Yo creo que el régimen cubano, me refiero al gobierno castrista, está pasando el momento más peligroso de su medio siglo, el más peligroso, porque el pueblo está viendo, primero con los turistas, con la remesa, con esto que acaba de decir José Ramón, o sea, que ahora resulta que le pide perdón al imperialismo por las cosas malas que se han dicho de él. Entonces es una situación muy difícil para Cuba, y hay que ver. Además, ¿quién defiende la soberanía de Cuba? Y digo esto con toda responsabilidad. Claro. Porque lo que está haciendo Raúl Castro es presidir sobre una subasta pública en la cual se van a terminar vendiendo pedazos de la isla a diferentes intereses económicos sin tomar en consideración los intereses del pueblo cubano. Y a mí me parece que uno de los retos que tenemos los cubanos dentro y afuera en estos momentos es decir, espérese un momentico, porque este gobernador en el día de hoy, uno puede entender que un empresario vaya a Cuba a tratar de aprovecharse del sufrimiento, de la esclavitud, etcétera, etcétera. Uno puede entender eso. Pero que un gobernador de un estado supuestamente progresista aquí de los Estados Unidos, que protesta cuando aquí en los Estados Unidos pasa cualquier cosa y la protesta es total y completamente legítima, pero que vaya a Cuba sin preocuparse que lo que van a contratar esas empresas es mano de obra esclava, que no van a poder de ninguna manera contratar directamente, que no hay posibilidades de sindicalizarse de forma libre. Me parece que eso hay que denunciarlo, eso hay que decirlo, y lo que no podemos confundir todo esto que está sucediendo con nosotros no preservar los cubanos, por lo menos para nuestros compatriotas en la isla, un mínimo de soberanía y dignidad. Lo más importante de todo lo que está pasando es que se ha quitado del medio al chivo expiatorio. Ahora se ve claramente quién es el verdadero embargo, quién es el verdadero culpable, quién es el incongruente en todo. Por ejemplo, tú lo acabas de mencionar, ahora las corporaciones norteamericanas van a entrar en Cuba y le van a tener que pagar el sueldo de ese obrero al Estado, y el Estado entonces le da una migaja a ese obrero. Eso va a crear un descontento en ese obrero, y evidentemente ante las organizaciones internacionales de protección del derecho de los trabajadores, eso va a ser algo condenable. O sea, el régimen se está exponiendo también
a condiciones que ahora no va a poder echarle la culpa a los americanos. Una de las cosas, después voy a adelantar, vamos a analizar esto también más adelante, pero una de las cosas que realmente lo que sucedió en Panamá, Alberto, fue que Raúl terminó siendo básicamente el representante de Estados Unidos para empezar el desmonte del socialismo del siglo XXI que ellos mismos ayudaron a construir. Cuando Raúl Castro le dice en la cara a Maduro, básicamente, este no es el culpable, Obama no es el culpable, este tipo es buena gente, es honesto, además llegó el otro día aquí, el problema tuyo es con tu pueblo, resuélvelo. Ha dejado sin discurso no solamente a Maduro, sino a los bolivianos, a los ecuatorianos, a los argentinos, a todo eso que costó tanto dinero y tanta sangre construirlo. Raúl Castro lo está desmontando en nombre del imperio. ¿Me equivoco? No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero aquí hay una cosa que yo quería traer a colación porque tú la mencionaste, la pusiste en el tapete o sobre la mesa, y es la responsabilidad de los cubanos de adentro y de afuera, hoy es mayor que nunca, porque poner las cosas en su punto, al margen de que se negocie, inclusive uno de los negocios que hizo el gobernador de Nueva York, ¿cómo fue un acuerdo de colaboración para crear un virus contra el cáncer? Bienvenido sea, Claro, por supuesto que pero la responsabilidad de los cubanos es la misma. Tenemos que poner en claro y con mucha puntualidad y además con mucha firmeza que Cuba es de Cuba. Claro. Y eso es importante. Es que aquí se nos ha olvidado, y esto lo digo con todo respeto, los cubanos llevamos enfrascados en un debate en el cual nuestros gobernantes, y esto de hace mucho tiempo, encarnaban al país, que nosotros se nos ha olvidado de que Cuba no es Fidel Castro, de que Cuba no es Raúl Castro, que Cuba somos todos los cubanos y que en algunas ocasiones, que la defensa de la soberanía del país pasa por encima de Raúl, de Fidel Castro, de lo que hizo Batista en su momento, porque el país va a mantenerse, va a perseverar y esta gente van a pasar. Efectivamente, Roberto. Y al final la historia los entierra. Mencionabas ahorita, Raúl se convirtió en el correveidile de los Estados Unidos cuando Estados Unidos se dio cuenta que los chinos, los rusos y estas potencias extracontinentales estaban en una ofensiva grande, no solamente económica, sino inclusive militar. Y Estados Unidos tomó esa decisión. No lo hizo por una ideología afín de Obama con Castro, ni mucho menos. Lo hizo por una necesidad de seguridad nacional del gobierno de los Estados Unidos. Y nosotros, como cubanos, tenemos necesidades autóctonas, soberanas nuestras. ¿Cuál es esa necesidad? Denunciar ante el mundo esta incongruencia que ahora va a ser más claro, porque el gobierno de Estados Unidos le ha hecho todas las concesiones al régimen de Cuba. La pregunta ahora debe ser de nuestra boca constantemente, ¿cuándo tú, Raúl Castro, vas a hacerle las concesiones que te pide el pueblo de Cuba? Mira, cada vez que nosotros decimos Raúl ganó y Raúl ganó y Raúl ganó, yo creo que es un síndrome que nosotros tenemos desde siempre, de que nosotros nunca ganamos. Síndrome de las derrotas. Nosotros No, nunca porque además ganamos. hay una cosa, y yo creo que a mí me parece positivo y respeto con cualquiera que discrepe. Ya no es el problema de a favor del embargo o en contra del embargo. No, ahora el problema es los cubanos a favor de Cuba. Exactamente. A favor de Cuba. Y hay que tenerlo muy claro y tenemos que unirnos todos, unos y otros, porque en definitiva el país es el mismo. Exactamente. Destrozado y en miseria. Pero está en subasta. Y está en subasta. Está en subasta. O sea, hoy más que nunca, la decisión nuestra tiene que ser de grupo, de nación, de respeto, que nos respeten como pueblo. No puedo estar más de acuerdo con usted. Gracias a los dos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Ramón. Regresamos precisamente con otro ángulo de todo esto, y es el ángulo venezolano, ¿no? En Venezuela también, Maduro ha quedado movido total y completamente en la foto. En Panamá quedó como lo que es, un payaso. ¿Y quién lo hizo quedar como un payaso? Entre otras cosas, lo que hablábamos aquí, el discurso de Raúl Castro. Regresamos aquí en Prohibido Callarse.